El discurso y la oratoria jurídica. Se dice que el discurso y la oratoria jurídica es el arte de hablar bien y con elocuencia. Esta es utilizada en procedimientos judiciales para así expresar argumentos e información de una manera clara y persuasiva. El objetivo del discurso y la oratoria es que los oyentes entiendan la interpretación de las leyes y así se hieran a las propuestas dadas por el hablante. La oratoria. Este es un fenómeno de la comunicación, pues esta es la ciencia de persuasión social por medio de la palabra, donde el orador debe demostrar que domina las voluntades dando poder a la elocuencia, para así ser de agrado al orador y al receptor. Los tipos de oratorias. En ella encontramos la oratoria individual, que como su nombre lo dice, esta es dada por una sola persona. La oratoria grupal, en ella participan varios oradores que abordan un mismo tema o diferentes temas relacionados entre sí. La oratoria forense judicial, esta se emplea en temas de jurisprudencia, hablándose con claridad y precisión. La oratoria pedagógica, académica o didáctica, esta es usada al momento de transmitir información y enseñar conocimientos. La oratoria política, esta se pone en práctica al debatir o dar información sobre temas ligados a la actividad pública del gobierno. La oratoria popular, esta se dice que es muy similar a la oratoria política, con la diferencia de que en esta se consigue una libertad de tono de voz y el uso de lo patético. La oratoria militar, en ella se da a conocer los hechos históricos de los soldados, ya este que suele ser un discurso leído. La oratoria religiosa, sacra o homilia, esta es usada al momento del orador preparar sermones guiados por la Biblia, revistas religiosas o la palabra de Dios. La oratoria empresarial. Esta es usada por los hombres de negocios, como los vendedores, gerentes de empresa. La oratoria informativa. Esta se pone en práctica cuando el orador explica un tema ante los miembros de determinada audiencia. Un ejemplo claro de este tipo de oratoria es cuando los profesores dan su información hacia una audiencia en específica que sería un salón de clases. La oratoria artística. Esta busca un placer estético, creando belleza por el orador a través de la modulación para así influir en el espíritu del público. Un ejemplo serían cuando los artistas componen sus canciones. La oratoria sentimental o ceremonial. Como su nombre lo dice, esta es usada en las ceremonias. Esta se caracteriza por ser breve y tomar en cuenta los sentimientos del orador. La oratoria demostrativa. Esta se da en discursos donde el orador hace demostraciones para obtener así un mayor entendimiento por parte de los oyentes, hablando de una manera clara y concisa. Un ejemplo sería los científicos de la NASA cuando se dirigen al público. Otro tipo de oratoria sería la persuasiva. Esta busca influir en los demás empleando inflexiones de voz y ciertos matices de lenguaje para así convencer a la audiencia hacia un punto de vista específico. Este tipo de oratoria es súper importante para los abogados. Las claves de la oratoria. Una de las claves de ellas es que al momento de construir el discurso, el orador debe trabajar un dominio total del tema para así conocer a profundidad el caso que va a trabajar, dando confianza para estructurar un discurso claro y con vocación para persuadir o convencer a su audiencia. Este debe basarse en la estructura e improvisación controlada de lo que se quiere expresar, creándose una habilidad argumentativa para defender su posición y la contraargumentación que se pueda dar en el momento. La oratoria jurídica. La oratoria jurídica es usada para explicar los hechos de las peticiones o las condenas. El discurso jurídico es exigido en tribunales para así persuadir, convencer y contraponer argumentos de la autoridad y recibir las analogías dictadas por el juez. La oratoria jurídica es de suma importancia para los abogados y esta se trabaja en un conjunto de herramientas lingüísticas para así apoyar al oyente y comprender las intenciones del interlocutor. La retórica. Esta es una disciplina que fue creada por Aristóteles. Ella estudia la forma y las propiedades del discurso, siendo así el arte de hablar o de escribir con elocuencia y con elegancia,
con la intención de deleitar, convencer y persuadir al público. Esta no es solo con palabras, sino también con el lenguaje escrito y debe contener cierta lógica y dialógica. Por otro lado, tenemos la retórica jurídica. Esa es la técnica para construir la verdad y la argumentación. Este es un procedimiento retórico donde se interpreta y se construye el sentido de la ley. El discurso. Esta es una cosmovisión de enfoques lingüísticos, semánticos y pragmáticos, de miradas sociocognitivas. Como lo dice Van Dijk, él entiende que esta es la forma del uso del lenguaje diluido en un acto pragmático intelectual del sujeto que emite y remite. Las propiedades del discurso. Para que un discurso tenga secuencia, este debe cumplir con ciertas propiedades, como lo es la precisión. Este debe exponer argumentos comprensibles para la audiencia. Debe tener especialización, ya que debe ser dirigido a un público en específico. También debe contar con originalidad, ya que debe tener puntos de vista creativos y únicos. Como también debe tener estructura, ya que debe organizarse la información de una manera clara y ordenada. Debe tener cierto atractivo, para así llamar la atención de la audiencia y motivarla a la acción. También debe tener cohesión, ya que las preposiciones deben conectarse según las reglas del lenguaje. Debe contar con cierta coherencia, ya que debe ser aceptable para los interlocutores, y debe tener informatividad, ya que debe aportar información nueva. Los tipos de discurso. En los tipos de discursos encontramos el técnico jurídico. Este comprende dos privativos del derecho, como lo es la de denominación legislativa, que este es integrado por nombres creados por la legislación de un orden jurídico positivo. Y por otro lado, el dogmático jurídico, que está integrado por nombres propios de cada una de las distintas disciplinas dogmáticas o de las ciencias jurídicas completas. Otro tipo de discurso sería el técnico no jurídico. Este es integrado por voces de algunas ciencias y actividades especializadas. El discurso ético es el que comprende los términos como la justicia, el bien común y la equidad. El discurso ideológico. Este está compuesto para expresiones que muestran las características del régimen, como la renovación social de la sociedad, la simplificación administrativa, el Estado democrático y la descentralización de la vida nacional. Y por último tenemos el discurso coloquial, que este se caracteriza por la manera de hablar del legislador. A través del lenguaje jurídico se dan tres tipos de reglas, que son las óndicas, deónticas y las técnicos convencionales. Las óndicas, estas producen una creación jurídica que dan lugar a los distintos sujetos del derecho, como los elementos espaciotemporales y la competencia a toda acción jurídica. Las deónticas, estas buscan la orientación de la conducta. Y las técnicos convencionales son aquellas cuyo cumplimiento solo acarrea la no obligación de un efecto jurídico. Esto ha sido todo, muchísimas gracias. Mi nombre es Alexandra García.